Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes de tercer año de bachillerato. Les habla Rafael Sánchez y este es el primer tema 1 de biología, la célula. Vamos a ir compartiendo este tema, que es muy importante porque entender lo que es la célula nos va a permitir una mejor comprensión de la biología, no solamente de tercer año, sino de cada una de, de los años subsiguientes, además de los otros estudios que puedan realizar. La teoría celular nos dice que todos los seres vivos están integrados por células y los productos de estas. Es decir, que ¿de qué está hecho un ser vivo? Está hecho de células. Y si no es célula, es algo que se produjo en las células. Las células son las unidades de estructura y función. Es decir, la unidad más pequeña en cuanto al funcionamiento o a la estructura de cualquier ser vivo es la célula. Y por último, todas las células provienen de células preexistentes. Quiere decir esto que no salen las células de la nada, sino que vienen de una célula anterior que las produjo. Las células podemos dividirlas en dos grandes grupos, que son las procariotas y las eucariotas. Procariotas son células que no tienen núcleo. Como ven en esta figura, hay una estructura acá en el centro, una estructura de ADN o DNA, y que no es como tal un núcleo, sino que son filamentos de ADN. Una célula procariota característica es esta que tenemos acá, que es una bacteria. Las bacterias tienen como característica que están cubiertas por una cápsula, la cual tiene flagelos, flagelos que le permiten movilizarse, cilios, son a la manera de pequeñas vellosidades. Hay ribosomas, un plasmidio, que son pequeñas vesículas con sustancias nutritivas, el citoplasma y gránulos de alimentos. Básicamente es lo que tienen, no hay más organelos. Cuando digo organelo, me refiero a pequeños órganos que están dentro de las células. Vamos a ver que la célula eucariota sí tiene muchos más organelos. ¿Por qué se llama eucariota? Eu, del griego, significa verdadero, y carios se refiere al núcleo, porque los primeros investigadores que observaron células, al colocar colorante, el núcleo se teñía. Entonces, carios significa color en griego. Bien, una célula entonces típica, una célula eucariota, tiene entonces muchos más organelos. Vemos aquí cada uno de ellos, que vamos también a ver en adelante, vamos a ver en detalle cada uno de estos organelos y cuál es su función. El primero de ellos, estos primeros organelos celulares, es el citoplasma. El citoplasma es la matriz donde se encuentran embebidos o de alguna manera como nadando cada uno de estos organelos. Es decir, es una estructura de características prácticamente gelatinosas, tiene forma de gel. Y allí se encuentran los demás organelos. ¿De qué está hecho el citoplasma? El citoplasma está hecho de proteínas y es lo que permite el intercambio de sustancias entre un organelo y otro, y es por donde se mueven las sustancias desde un organelo hasta otro. Además se mueve el ADN, el ARN, donde hay los intercambios, etc. La célula está cubierta por una capa llamada membrana plasmática. Esta capa además cubre, además de la célula, son todas las demás membranas también están hechas de esta misma característica. ¿Y cuál es la característica fundamental de una membrana? Que está hecha de una doble capa de lípidos. Cuando hablamos de lípidos,
estamos hablando de grasas, específicamente fosfolípidos, porque son grasas que tienen en su estructura átomos o moléculas de fósforo. Bien, esta doble capa es impermeable a casi todas las sustancias, pero deja pasar, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono. Pero entonces las sustancias que pueden penetrar a la célula o salir de ella lo hacen a través de las proteínas, que son estas estructuras que se ven aquí más grandes, color rosado. Y son las que permiten que la membrana sea semipermeable. Semipermeable porque no es completamente permeable, es decir, no todas las cosas pueden entrar y salir, pero tampoco es impermeable, por tanto es semipermeable. ¿Y qué es lo que determina qué cosa entra o no dentro de la célula o qué cosa sale? Las proteínas. Principalmente las glicoproteínas. Glicoproteínas porque poseen una cadena de azúcares en su extremo. Es a través de esa cadena de azúcares que la proteína capta las sustancias que puede entrar, es decir, actúa como una llave y una cerradura. También tenemos un organelo interesante que es el retículo endoplasmático o los retículos endoplasmáticos, porque tenemos dos tipos. Uno que se llama retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque en su superficie están alojados los ribosomas, que son unos organelos muy importantes que ya vamos a ver cómo funcionan. Pero les adelanto que en los ribosomas es donde se fabrican las proteínas. Por eso el núcleo está cerca del retículo endoplasmático, porque del núcleo es que vienen las instrucciones de cómo se van a fabricar las proteínas. El retículo endoplasmático liso sirve para movilizar estas proteínas resultantes que se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso. Otro organelo muy importante es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene una función principalmente excretora. ¿Por qué? Porque permite sacar fuera las sustancias que ya no se están utilizando. El aparato de Golgi tiene una parte interna llamada lumen y allí se van depositando las sustancias que luego se encapsulan en estas vesículas. Estas vesículas que están limitadas por una membrana y que luego son expulsadas hacia afuera. Uno de los organelos fundamentales en una célula son las mitocondrias. Las mitocondrias hacen el papel como de un pequeño motor dentro de la célula. Para que un ser vivo funcione, para que esté vivo, necesita energía. ¿De dónde obtienen energía los seres vivos? Pues de los alimentos. Específicamente, en el caso que nos ocupa, estamos hablando de la glucosa, que es un tipo de azúcar. Esta azúcar, glucosa, tiene que llegar hasta la mitocondria, porque la glucosa hace el papel de un combustible. Si nosotros tenemos un automóvil, el automóvil tiene que tener energía para que se pueda dar el movimiento. ¿Y dónde se produce la energía? Sí, en el motor. Pero el motor necesita un combustible, gasolina, por ejemplo, y necesita oxígeno. Se da la combustión, se produce el movimiento. La energía provoca el movimiento. Algo similar ocurre en las células. Las células necesitan energía. ¿Quién actúa como combustible? La glucosa, el azúcar. Y en combinación con el oxígeno se produce energía. Esta vez no como calor principalmente, sino como energía química almacenada en una sustancia llamada adenosín trifosfato, que se abrevia como ATP.
Y de ahora en adelante van a oírlo muchas veces. ATP significa adenosín trifosfato. Es la forma como se almacena la energía en los seres vivos. Bien, la mitocondria entonces realiza esta función. Esta función tiene un nombre y el nombre de esta función es respiración. Eso lo veremos también próximamente, cómo es en detalle el proceso de respiración. Cuando nosotros obtenemos aire en nuestros pulmones, ese aire está cargado con oxígeno que llega a través de los glóbulos rojos hasta cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Cuáles células de nuestro cuerpo necesitan respirar? Todas. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan, por tanto, oxígeno. ¿Para qué lo necesitan? Lo necesitan para producir energía, para continuar vivas. Si alguien deja de respirar, entonces se muere. ¿Por qué se muere? Porque ya no está produciendo energía y comienza entonces un proceso de degradación molecular que implica el hecho de que se muera. Entonces, la mitocondria es el organelo de la respiración celular. Respiración celular en la que se produce energía. Energía que se obtiene del azúcar, la glucosa, por medio del oxígeno y se expulsa dióxido de carbono. Eso es la respiración celular. Luego tenemos los ribosomas. Les dije hace rato que el núcleo está unido al retículo endoplasmático, especialmente el retículo endoplasmático rugoso. Y aquí se encuentran estos pequeños círculos. Cada uno de ellos es un ribosoma. ¿Qué son los ribosomas? Pequeñas fábricas de proteínas. Las proteínas se fabrican de acuerdo a unas instrucciones. ¿Y quién da las instrucciones? Bueno, están en el núcleo los cromosomas con la información genética que indica cuáles son las proteínas que se van a fabricar. Así que el ADN se copia en un ARN mensajero que sale del núcleo y se coloca en un ribosoma. Allí en el ribosoma se va leyendo cuáles son esas instrucciones y por tanto se van uniendo elementos a esa cadena proteica. Por tanto, las proteínas son largas cadenas de una sustancia llamada aminoácidos. Entonces, las proteínas hechas, cada cuéntica de esta es un aminoácido, tiene una secuencia. Y lo característico de esa proteína depende de cómo va la secuencia de aminoácidos. Pero ¿quién determina cuál es esa secuencia? Pues la información presente en el ARN. El ARN, por tanto, es el que permite que se produzca la lectura de la información del ARN y, por tanto, que se vaya fabricando la proteína. Hay un organelo que está presente solamente en aquellas plantas, en aquellos seres vivos llamados autótrofos. Y ya dije, son plantas. Las plantas son los autótrofos. Las plantas, las algas. Y ellos poseen entonces los cloroplastos. Los cloroplastos son los organelos donde se da un proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué ocurre en la fotosíntesis? Se fabrica glucosa. En pocas palabras, en una sola frase. ¿Qué ocurre en la fotosíntesis? Se fabrica glucosa. ¿Y para qué nos servía la glucosa, dijimos hace rato? Para la respiración celular. Entonces, un ser autótrofo no nos dice la misma palabra. Auto, el mismo. Trofos es energía. Es un ser capaz de producir sus propios alimentos. Entonces, los cloroplastos poseen unas estructuras que son los tilacoides que forman las granas, que son pequeños como monedas y que forman como pilas de monedas. Y es allí donde se encuentra una sustancia llamada clorofila.
la cual le da el color verde a las plantas. La clorofila es un pigmento. Hay otros pigmentos como las xantofilas, los carotenoides, etcétera, y que dan diferentes colores a las flores, a algunas hojas tienen otros colores, pero la que predomina siempre es la clorofila y por eso tienden a ser todas las hojas verdes. Bien, este pigmento capta los fotones. Los fotones son, de alguna manera, paquetes de energía que tiene la luz. Los capta y los transforma en energía química que permite la fabricación de el azúcar a partir del dióxido de carbono. Todo este proceso de fotosíntesis, que también veremos más adelante, ocurre en este organelo llamado cloroplasto. Existe otro organelo llamado los lisosomas. Son pequeñas vesículas que tienen una membrana y que en su interior se encuentran sobre todo enzimas hidrolíticas. ¿Qué es una enzima? Una enzima es una sustancia que acelera un proceso, que hace que un proceso sea más rápido. ¿Qué significa hidrolítica? Que ellas producen la hidrólisis. ¿Y qué significa hidrólisis? Bueno, lisis significa ruptura, degradación. Entonces, son enzimas que ayudan a que, por ejemplo, una proteína se descomponga en sus elementos básicos que son los aminoácidos, o que un almidón se descomponga en sus componentes básicos que son azúcares, y así por el estilo. Las vacuolas están presentes solamente en las células vegetales, así como los cloroplastos. Las vacuolas son grandes depósitos de agua y de minerales. Y las vacuolas normalmente ocupan la mayor parte del volumen celular. Esto es cuando una planta, una hoja, tiene un buen suministro de agua. Cuando esto ocurre, hablamos de que esa célula está turgente. Vemos aquí esta fotografía que pertenece a la epidermis de cebolla, de un catáfilo, de una hoja de cebolla. Y se le agregó colorante. Y fíjense el detalle que casi todo el volumen celular está ocupado por este depósito de agua, que es la vacuola. Entonces, casi siempre el resto de los organelos quedan confinados a solamente una parte de la célula. En esta fotografía vemos aquí, por ejemplo, un núcleo, pero en las demás no lo vemos bien porque normalmente quedan confinados a un rincón de la célula. Vemos aquí claramente las paredes celulares, que es otra característica de las células vegetales. Las células vegetales tienen pared celular, cosa que no ocurre con las células animales. El núcleo. El núcleo es fundamental porque allí está el centro de mando de la célula. ¿Y cuál es ese centro de mando? Toda la información genética. Es allí donde se decide qué se fabrica y qué no se fabrica, cómo crece o cómo no crece la célula. Y todo eso está escrito en un guión, y ese guión está en los cromosomas. Los cromosomas están hechos de ADN, ácido desoxirribonucleico, y es la manera en que se escribe, en que se guarda esa información. La forma de decirlo es que se codifica la información. Se codifica porque es un código. Les decía hace rato cuando explicaba lo que hacían los ribosomas, que aquí en el núcleo, los cromosomas hacen una copia de la información para poder llevársela a los ribosomas. Y esta copia se hace en una molécula llamada ARN mensajero.
el ARN mensajero sale a través de los poros nucleares, hasta a través del retículo endoplasmático rugoso, hasta los ribosomas. En el núcleo también está el nucleolo, las cromatinas que tienen que ver con el proceso de división celular, que también veremos. Y entonces aquí tenemos lo que hace el núcleo, que es prácticamente la parte más importante en cuanto que guarda la información genética. Yo espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes y nos veremos en una nueva oportunidad. Y aquí entonces finaliza esta pequeña explicación.